Estreptococo del grupo A ya produce una faringoamigdalitis, amigdalitis, otitis, faringitis, ya a nivel de la vía aérea alta. Cuando estas infecciones respiratorias altas son frecuentes y no me curo correctamente, estas comienzan a colonizar la garganta y liberan una enzima, una toxina. Inmediatamente mis defensas del cuerpo van a formar anticuerpos a esta reacción de esta inflamación y esta toxina. Y estos anticuerpos atacan a mi mismo tejido. Pero estos anticuerpos producen una lesión específica en dos válvulas principalmente. Pregunta de examen: válvula mitral y válvula aórtica. 90% de los casos de la fiebre reumática es en la válvula mitral y válvula aórtica. El otro 10% está en la tricuspidia y la pulmonar. Entonces, la fiebre reumática, ¿qué es? Es una enfermedad autoinmune. Mi mismo cuerpo está atacando a mis válvulas del corazón. Cicatrización de las válvulas. Vemos una imagen, vean esta imagen que se ve una cicatrización de lo que es una lesión en las válvulas del corazón. Las válvulas adyacentes se adhieren entre sí, o sea, se prenden, se endurecen, ya formándose entre semanas, meses o años este tejido cicatricional y forma bordes libres, sólidos y cicatrizales. Cuando estos bordes no se pueden volver a unir y cerrar correctamente, eso se llama insuficiencia. Bordes destruidos por el tejido cicatricional. No cierra la válvula, insuficiencia. No cierra, insuficiencia. Pero cuando la válvula se vuelve endurecida y se prende, estenosis o estenosada. La válvula se adhiere entre sí y no se abre. No se abre, no se cierra. No se abre, no se cierra. Soplos cardíacos. ¿Qué son los soplos cardíacos? Estos sonidos anormales que se escuchan en el corazón se dan porque las válvulas no se abren o no se cierran correctamente, dándome alteraciones de la válvula, produciendo sonidos o tonos anormales. ¿Cuáles son los más frecuentes? Soplo sistólico de la estenosis aórtica. Sistólico, obviamente, tenemos sístole y diástole, las dos fases o etapas del ciclo cardíaco. Este soplo se escucha en la sístole y se escucha por el botón aórtico, ya que es una estenosis aórtica, se va a escuchar el soplo en la sístole. Aquí vemos la imagen. Este es un sonido que se da a nivel del ventrículo izquierdo a través de la apertura fibrosa pequeña de la válvula aórtica, aumentando la presión arriba de los 300 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque no se está abriendo. Se forma una boquilla, una turbulencia de la sangre, y esa turbulencia hace vibrar, dando un sonido duro de varios metros del paciente. A veces, cuando es muy fuerte el sonido, yo me acerco al paciente y ahí hasta lo puedo escuchar, si está obviamente en un silencio, puedo escucharlo a un metro, a menos de un metro de distancia del paciente. Soplo diastólico, insuficiencia aórtica. Este es un tono anormal durante la diástole. Su flujo es retrógrado. Aquí la válvula no se está cerrando y la sangre está volviendo al ventrículo izquierdo, dando un soplo sibilante que es de mucho menor intensidad comparado con el anterior, que es uno de los más fuertes que se escucha. Soplo sistólico de la insuficiencia mitral. Tono anormal en sístole, el flujo es retrógrado volviendo del ventrículo a la aurícula. Es un soplo sibilante también de muy baja intensidad. Soplo diastólico de la estenosis mitral. Aquí la válvula mitral estenosada tiene una presión de la aurícula mayor a 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era la presión en la aurícula izquierda? Mayormente es menor a 10 o 5 milímetros. Aquí está llegando a mayor a 30. ¿Por qué? Porque ejerce mayor presión para que pase la sangre, ¿no? Este es un sonido de bajo intensidad, de bajo umbral. La sangre choca y vuelve al ventrículo. Después de su llenado parcial, inicia un soplo sordo de baja intensidad que vemos acá, en el final de la diástole. Tenemos que hablar qué sucede en la circulación general cuando hay estas lesiones valvulares. Dinámica de la circulación en la estenosis e insuficiencia aórtica. ¿Qué pasa cuando hay estenosis e insuficiencia aórtica en el corazón y en la circulación?
disminuye el volumen sistólico, o sea, los 70 y 80 ml que salen de la aurícula, perdón, de la aorta, van a disminuir y se activan mecanismos compensatorios en el cuerpo. ¿Cuáles son? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, para aumentar la fuerza de contracción, para tratar de enviar más sangre, aumentando 4 o 5 veces su tamaño, las células del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es esta enfermedad llamada estenosis? Insuficiencia. Cuando es estenosis, aquí la presión intraventricular supera los 400 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era la presión normal en la aurícula, en el ventrículo izquierdo? 80 milímetros. A ver, ¿recuerdan de 80 a 90? Aquí miren, está llegando a 400. ¿Por qué? Porque hay estenosis, no se está abriendo la válvula. En la insuficiencia se bombea un volumen sistólico hasta de 250 ml. ¿Cuánto salía del corazón? 70, 80, aquí está saliendo 250. Pero como hay insuficiencia, se va a volver hacia atrás. Solo 3/4 partes de la sangre vuelven al ventrículo y 1/4 parte apenas sale. ¿Cuánto es la 1/4 parte de 250? ¿Ah? No. 125 es la mitad, ¿no? 67.5. Vean que no es ni siquiera el valor normal que sale de sangre, que es 70-80, 67 menos. Y eso que ha aumentado, mira, hasta 250. Vean cómo la insuficiencia valvular afecta demasiado. Aumento del volumen de la sangre, ligero descenso inicial de la presión arterial, los reflejos circulatorios periféricos inducen al descenso de la presión, disminuye la eliminación renal de la orina, aumenta la sangre, aumenta el retorno venoso, todo para que el corazón pueda bombear más sangre. Dinámica, hasta ahí hemos hablado de aorta, ahora vamos a hablar de la mitral. Estenosis e insuficiencia mitral. Esta reduce el movimiento neto de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y eso da una complicación muy frecuente de la mitral, edema del pulmón. Cuando aumenta la sangre en la aurícula, aumenta la presión obviamente en la aurícula y esa presión va a ir hacia atrás. ¿Quién está atrás de la aurícula izquierda? El pulmón. Por tal motivo aumenta la vascularidad, la congestión vascular, provocando filtración de líquido en el tejido pulmonar, edema pulmonar. El edema aparece hasta cuando la presión sobrepasa más de 25 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. Aumento de la aurícula izquierda y fibrilación. ¿Qué hace la aurícula izquierda para compensar? Hipertrofia. Al haber un mayor aumento de la circulación, de la presión, en la aurícula izquierda, aumenta su tamaño para tratar de compensar. Y al aumentar el tamaño se distancia las ramas de Purkinje, por tal motivo hay una distancia mayor del potencial eléctrico cardíaco, provocando fibrilación auricular. Y eso afecta y disminuye el bombeo en el corazón. Circulaciones anormales en las cardiopatías congénitas. Hasta ahí entonces hemos hablado de dos valvulopatías, principalmente aórtica y mitral. Ahora vamos a hablar de algo que sucede cuando nace el niño con alguna anomalía congénita. ¿Qué es anomalía congénita? Formación del corazón o vasos sanguíneos durante la vida fetal, o sea, en la semana 7 a la semana 12 o 14, y de manera incorrecta, no se forman correctamente ni las cavidades, válvulas o vasos sanguíneos de ese feto. Y las tres principales causas más frecuentes son estenosis, ya sea pulmonar, aórtica, cortocircuito de izquierda a derecha, cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Comunicaciones intraauriculares, intraventriculares, persistencia del conducto arterioso y todo eso. Por último, tenemos lo que vamos a hablar de las dos patologías más frecuentes de las malformaciones o anomalías congénitas. Permeabilidad del conducto arterioso. Sabemos que esta es la comunicación de un conducto de la arteria pulmonar a la arteria aorta, dando una recirculación a través de los pulmones y una reserva cardíaca y respiratoria disminuida. ¿Cómo se da eso? Aquí lo podemos ver en la imagen para poder entenderlo mejor. Vemos ahí un corazón y vemos acá el conducto arterioso persistente. En este círculo ampliamos, ahí está la imagen. Este vaso comunica entonces al tronco arterial con la aorta. ¿Y qué es lo que sucede? Como la aorta tiene mayor presión y mayor fuerza,
la sangre de la aorta comienza a irse al tronco venoso y se mezcla la sangre en oxígeno con la que no tiene oxígeno, dándome una recirculación. Cierre del conducto arterioso después del parto. Lo normal es que este conducto se cierre después de que el bebé ha nacido, ya que el pulmón se infla al nacer y respira cuando se da la primera ventilación y respiración del bebé. Eso hace que disminuya la resistencia pulmonar, la presión pulmonar y presión aórtica. En el conducto arterioso se interrumpe el flujo anterógrado y la sangre comienza a fluir retrógradamente. Esto ocluye y a las 4 o 6 horas o 2 días después se cierra este conducto, ya que el oxígeno ayuda a contraer la pared arterial de este conducto, haciendo que se cierre. Y de 5.500 bebés que nacen, uno nace con esta malformación. Conducto arterioso primero. ¿Cuál es el tratamiento? Perdón. ¿En qué afecta esto en la circulación? El primer mes no afecta en nada, pero al aumentar la diferencia de presiones, sabemos que la aorta tiene una presión mayor que la pulmonar, la presión va a ser más alta en la aorta y esto va a aumentar el tamaño y el diámetro, y eso ya hace que haya una repercusión dinámica. Ya cuando el bebé ha llegado al año y 3 años, aparece un soplo. Esto lo vamos a escuchar allá en la clínica, lo tenemos grabado los sonidos. Este es el soplo que se escucha con mayor fuerza en un bebé, obviamente. Soplo de la maquinaria o soplo de máquina se llama. Es el de mayor en la sístole y miren, se escucha en todo el ciclo cardíaco. Tratamiento quirúrgico, obviamente, en ambos extremos, separar el conducto de la aorta pulmonar y cerrarlo y ya está el tratamiento. No es complicado, obviamente lo hace un cirujano cardiovascular infantil o neonatal, ¿ya? Y con eso se arregla toda esta malformación. Esa era una de las más leves, pero ahora la última, tetralogía de Fallot. Esta es la más compleja de todos. Es un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de la sangre del corazón y se produce cuando el corazón del bebé no se forma correctamente mientras va creciendo y desarrollándose durante el embarazo. Este es un cortocircuito de sangre con hasta el 75% de ella. Cabalgamiento o descomposición de la aorta. ¿Qué significa eso? La aorta no ha nacido en el aurícula izquierda, puede nacer en el tabique o en el ventrículo derecho. Estenosis de la arteria pulmonar, estrechamiento de la arteria pulmonar, comunicación entre los ventrículos e hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí lo podemos ver, un corazón normal, un corazón de un bebé con tetralogía de Fallot. Estenosis pulmonar, comparamos acá la arteria pulmonar, estenosis, estrechamiento. Comunicación interventricular, aquí el tabique está íntegro, aquí está la comunicación interventricular. Cabalgamiento o descomposición de la aorta, ven aquí la aorta está muy encima de lo que es presionando la arteria pulmonar, por tal motivo, aparte que ya hay la comunicación, hace que se mezcle la sangre. ¿Y qué hace el corazón de ese bebé para compensar? ¿Qué mecanismo? Hipertrofia, miren, ventrículo derecho. Comparado con este ventrículo, este ya es de mayor tamaño que el izquierdo, hipertrofia. Ahí están las 4 malformaciones del bebé. ¿Qué va a pasar? 75% de la sangre venosa regresa al corazón y no se oxigena, dando una cianosis en el bebé. Presión sistólica elevada en el ventrículo derecho, aumento del tamaño del ventrículo derecho, el flujo sanguíneo es anormal a través de la comunicación intraventricular. ¿Qué causa esta anomalía congénita? Hasta hoy en día hay algunas teorías, pero la mayoría dice que es por una infección viral de la madre durante el primer trimestre de embarazo. La más frecuente y estudiada, la rubiola. Hoy en día tenemos vacunas contra la rubiola, por eso toda mamá que cumple los 19 años hasta los 40 tiene que tener la vacuna de la rubiola para evitar anomalías congénitas. Y obviamente también hay un factor hereditario y genético. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot? Intervención, obviamente, consiste en abrir la estenosis pulmonar, cerrar la comunicación intraventricular y reconstruir el trayecto de la aorta. Obviamente, la hipertrofia ventricular derecha se va a mover su tamaño porque hemos corregido la estenosis pulmonar. Si no operamos a este niño,
solo no llega a pasar de los 4 años. Si es operado, puede vivir hasta más de 50 años. Uso de la circulación extracorpórea. ¿Qué es eso? Durante la circulación cardíaca, durante la cirugía cardíaca, al corazón hay que detenerlo, porque no puedo operar mientras el corazón está latiendo. Entonces, se hace uso de la circulación extracorpórea. Cuenta de un aparato, un circuito que tiene una bomba que va a cumplir la función del corazón y otro dispositivo que da la oxigenación, o sea, cumple la función del pulmón. ¿Qué consiste la oxigenación? Utiliza burbujas a través de la sangre, goteo de sangre con una lámina de oxígeno para filtrarlo a la sangre del bebé y de este modo se le paso a sangres en discos giratorios y hay una membrana permeable al CO2 que lo va a filtrar, pero no al oxígeno. Aquí podemos ver 5 ejemplos de estas máquinas de circulación extracorpórea. Hoy en día obviamente son más avanzadas. Aquí vemos en la imagen, para poder entender, hay un catéter que está sacando la sangre de lo que es, la sangre de la aurícula izquierda, la lleva al aparato. Aquí se bombea, se filtra el CO2 y se aumenta el oxígeno y vuelve por otro catéter a la aurícula derecha. De esa forma, a este paciente se lo puede operar todo lo que son los ventrículos y hacer las correcciones malformales. Y aquí terminamos nuestro capítulo.